Nos metemos de lleno en un misterio médico, uno de verdad. La historia de dos niños, una fiebre que simplemente no se iba y un enemigo invisible que parecía ir siempre un paso por delante. Este caso es, en realidad, la punta del iceberg de uno de los mayores desafíos de la medicina moderna, la resistencia a los antibióticos. A ver, la historia arranca el 1 de septiembre. Un niño de 5 años, fiebre, vómitos, diarrea, lo típico. Le dan un antibiótico común, pasa una semana y nada, la fiebre sigue ahí. Los médicos cambian a otro antibiótico. 2 días después, sigue exactamente igual. Y aquí es cuando saltan todas las alarmas, porque su hermana de 9 años, que también había estado de viaje en Pakistán, empieza con los mismos síntomas y su fiebre pues tampoco responde a otros 2 antibióticos diferentes. Aquí pasaba algo muy, muy raro. Y aquí es donde el caso se convierte en un auténtico rompecabezas. A ver, pensemos. Dos niños, varios antibióticos de los que se usan siempre y cero resultados. La pregunta era clara y sobre todo urgente. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se enfrentaban en realidad? La respuesta, por fin, llegó del laboratorio. El análisis de sangre del niño identificó al culpable. Era Salmonella typhi, o sea, la bacteria de la fiebre tifoidea. Pero claro, no era una cepa cualquiera. Esta producía una enzima con un nombre que lo iba a cambiar todo. BLE, que viene de betalactamasa de espectro extendido. Básicamente, era el arma secreta de la bacteria, la razón por la que los tratamientos normales no le hacían ni cosquillas. Y justo aquí es donde la historia de estos dos niños deja de ser solo suya y se convierte en algo universal, porque su caso no es una anécdota que va, es un reflejo perfecto de una pandemia silenciosa que se está extendiendo por todo el planeta. Fijaos en esta cifra. Casi 5 millones de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, ese es el número de muertes que se asocian a la resistencia de las bacterias en un solo año. Es un número que, la verdad, cuesta hasta procesar y que nos pone delante la magnitud real del problema. Ahora, lo interesante de este gráfico es que, aunque el problema es global, no afecta a todo el mundo por igual. Como se ve, el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental son, digamos, puntos calientes de resistencia. Y claro, ¿de dónde venían los niños de nuestro caso? Exacto, habían viajado a Pakistán, una de estas zonas críticas. No es ninguna coincidencia, es una pieza clave del puzzle. Vale, para entender cómo podemos ganar esta guerra, lo primero es conocer al enemigo. ¿Cómo es posible que una simple bacteria sea capaz de burlar nuestros medicamentos más avanzados? Vamos a ver un poco sus ingeniosos mecanismos de defensa. Primero, un poco de vocabulario básico para entendernos. No todas las resistencias son iguales. Hablamos de MDR o multiresistencia cuando una bacteria aguanta por lo menos 3 familias de antibióticos. El siguiente nivel es XDR o resistencia extendida, que es cuando es inmune a casi todas. Y el peor de los escenarios, claro, es la PDR o panresistencia, que es cuando es resistente a absolutamente todo lo que tenemos. ¿Y cómo se vuelven tan fuertes? Pues tienen 2 caminos. Uno es la resistencia que traen de serie, una defensa natural con la que nacen. Pero la que de verdad nos preocupa es la resistencia adquirida, la que aprenden, ya sea por mutaciones o, y esto es fascinante, tomando prestados genes de otras bacterias. Es como si se pasaran chuletas con las instrucciones de sus mejores armas. En el caso de la salmonela de nuestros pacientes, el arma específica era una enzima, concretamente una beta-lactamasa. Pensemos en ella como si fuera un escudo molecular que tiene un único objetivo: destruir los antibióticos antes de que hagan efecto. O sea, la jugada es la siguiente. Un antibiótico de los de tipo beta-lactámico, como los que se usaron al principio, se acerca a la bacteria para atacar su pared celular. Pero la bacteria, que es muy lista, libera estas enzimas. Las enzimas localizan una parte clave del antibiótico, que se llama el anillo beta-lactámico, y ¡zas!, lo rompen. Una vez roto, el antibiótico queda totalmente inútil. Es como si le quitaran la pólvora a la bala antes de disparar. Pero claro, no todas estas armas bacterianas son iguales. Hay diferentes clases de enzimas, y saber exactamente a cuál te enfrentas es la clave para poder contraatacar con éxito. Esta tabla nos muestra, por así decirlo, el arsenal de las bacterias. Hay 4 clases principales: A, B, C y D. La enzima de nuestro caso, la BLE, pertenece a la clase A. Pero, ojo, fijaos en la clase B. Estas son las más peligrosas. Mientras que las otras se pueden bloquear con ciertos inhibidores, las de clase B son diferentes. Usan zinc y por ahora son prácticamente invulnerables a nuestros contraataques. Son el enemigo a abatir. Con todo este conocimiento sobre la mesa, volvemos al hospital. Ahora que los médicos sabían que se enfrentaban a una bacteria con defensas de clase A, ya podían diseñar un plan de ataque mucho más específico. La decisión fue clara. Había que sacar la artillería pesada. Se pasó a meropenem.
Este es un antibiótico de la familia de los carbapenémicos que se consideran de último recurso. Están diseñados para ser mucho más robustos y poder aguantar el ataque de enzimas como las BLE. ¿Era una apuesta? Sí, pero una apuesta calculada y basada en la ciencia. Y la apuesta funcionó. Vaya, sí funcionó. El efecto fue espectacular. En cuestión de días, la fiebre que había aguantado de todo durante semanas simplemente se fue. La clave no era usar más antibióticos, sino usar el antibiótico correcto, el que estaba diseñado para superar las defensas específicas de esa bacteria. Esta cronología es el resumen perfecto del giro de los acontecimientos. El 11 de septiembre, los dos niños empiezan el nuevo tratamiento. Solo un día después, el laboratorio confirma las sospechas. Es una salmonela con la enzima BLE, pero para entonces el medicamento ya está haciendo efecto. Entre el 13 y el 15 la fiebre desaparece por completo. Y el 20 de septiembre, por fin, se van a casa. Un final feliz para una historia que podría haber sido muy, muy diferente. Este caso acabó bien, pero la carrera armamentística contra las bacterias sigue. La buena noticia es que se están desarrollando nuevas armas, los inhibidores. Son fármacos que no matan a las bacterias, pero que desactivan sus escudos, permitiendo que los antibióticos de toda la vida vuelvan a funcionar. El gran desafío, sin embargo, sigue siendo esa temible clase B, contra la que nuestros inhibidores actuales todavía no pueden hacer mucho. Entonces, ¿con qué nos quedamos de este caso? ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de este análisis? Pues en resumen, primero, que la resistencia a los antibióticos es una amenaza muy seria y que va más, también en niños. Segundo, que identificar el mecanismo exacto de resistencia, como la clase de enzima, es absolutamente crucial. Tercero, que los tratamientos tienen que ser personalizados, basados en lo que diga el laboratorio. Y por último, que necesitamos vigilar esto a nivel global y, sobre todo, usar los antibióticos con cabeza para protegerlos. Esta idea final lo resume todo a la perfección. No se trata solo de inventar nuevos medicamentos, sino de cuidar los que ya tenemos. Cada vez que se usa un antibiótico cuando no toca, le estamos dando a las bacterias una oportunidad de oro para que aprendan a defenderse. Es una responsabilidad que compartimos entre todos. Y terminamos con esta reflexión. Las cirugías, los trasplantes, la quimioterapia, casi toda la medicina moderna que conocemos se apoya en una red de seguridad, los antibióticos. Fueron una de las mayores revoluciones de la historia. La pregunta ya no es si podrían dejar de funcionar, sino cuándo. Y si estaremos preparados para un mundo sin ellos.